Comenzamos con el proyecto Life Wetlands for Climate, gestión y restauración de humedales como sumideros de carbono. Hoy comenzamos los primeros muestreos realizados por los técnicos del Instituto Cabanilles de Biología Evolutiva de la UVEG. Queremos demostrar con el proyecto que los humedales pueden fijar emisiones de gases de efecto invernadero dependiendo de la gestión que se realice en ellos. Los humedales, si están bien conservados, si son ecosistemas sanos, fijan gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático y, sin embargo, unos humedales mal gestionados se convierten en emisores. Con el proyecto trataremos de medir una serie de acciones, una serie de medidas de gestión de vegetación, agua y suelo, para demostrar cómo estas medidas tienen un efecto sobre toda esa contabilidad de gases de efecto invernadero. Y para ello vamos a contar con los técnicos de la universidad que van a realizar una serie de muestreos en campo para analizar el ciclo de carbono. Un sedimento más negro y otro sedimento más claro. ¿Eso es porque... El proyecto Wetlands for Climate va a tener una duración de 4 años, comenzó en octubre de 2020 y finaliza en junio de 2024. Vamos a trabajar en 10 humedales piloto. Hoy estamos en la laguna de Boada, en Palencia, pero además vamos a trabajar en humedales costeros mediterráneos de la Comunidad Valenciana y en humedales salinos de Castilla-La Mancha. Hoy nos encontramos en humedales de agua dulce de Castilla y León. Vamos a medir 3 tipos de variables. Variables que están relacionadas con los procesos del ciclo del carbono, por un lado. Es decir, aquellos que captan carbono, la fotosíntesis, fundamentalmente, sea de las plantas, sea de las algas, y aquellos que liberan carbono, la respiración, fundamentalmente. Eso es el primer bloque de medidas, que son las biogeoquímicas. Pero no solo queremos saber que eso ocurre, cuáles son las tasas de esos cambios asociados a formas de manejo y a estados de conservación, sino también saber por qué ocurre eso. Y para eso vamos a estudiar los principales organismos que manejan esa materia y esa energía, que son los microorganismos. Y eso lo vamos a estudiar con tecnologías, con técnicas de estudios científicos moleculares, que abordan los genes, su regulación, la capacidad también de modificarse esa regulación, esas actividades, y estimado conociendo los organismos y su función. Un tercer grupo de indicadores son los indicadores clásicos asociados a la estimación de la biodiversidad y del estado ecológico. Un ejemplo son las aves, que es un indicador generalizado en los humedales, pero también indicadores que incluyen al resto de la comunidad biológica y evaluando su papel indicador. Se van a realizar de manera replicada en todas las zonas en las que se ensaye, y las zonas de ensayo son para las medidas de suelo, agua y vegetación, y con parcelas replicadas, controles en los que no se toman medidas, sino que se mantiene una zona control en condiciones naturales, y otras en las que se toman medidas una tras otra y en las que se ve el efecto en comparación con los controles. Los humedales pueden ser nuestros aliados o nuestros enemigos en cuestión de cambio climático, todo depende de cómo los tratemos. Pero además de ser sumideros de carbono, los humedales pueden generar beneficios sociales y económicos muy interesantes para las zonas donde se enclavan. Generar empleo, pueden generar pasto para la ganadería, en el entorno de los humedales se producen un montón de cultivos. Todo esto ayuda, por supuesto, al clima de la zona. No solamente es importante para fijar carbono, sino también para que la gente que vive en esos pueblos tenga un buen clima. Y, por supuesto, son paisajes para el turismo. Así que todo eso son actividades económicas y bueno, pues eso, una sociedad que se aprovecha de alguna forma de todos esos recursos que nos prestan.